Buenas tardes, bueno, mi nombre es Liliana Ruiz y hoy vamos a comentar sobre la determinación de la ganancia neta de la primera categoría. Concretamente, ustedes saben que el impuesto a las ganancias se tributa sobre ganancia neta, no sobre ganancia bruta. La siguiente presentación, ustedes ven que para la determinación de la ganancia neta de primera categoría, el criterio de imputación de ingresos y gastos de la primera categoría es el devengado, tanto para la determinación de los ingresos como para las deducciones. Respecto a la ganancia bruta, de las ganancias de fuente argentina, lo encontramos en el artículo 44 y la ganancia de fuente extranjera en el artículo 136. Esa ganancia bruta le vamos a restar deducciones. Serían gastos que están establecidos específicamente en los artículos 83, 84, 86, 87, 88 de la ley, que son todos los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar esa ganancia gravada. En correlato con la ganancia de fuente extranjera, las deducciones, todas las deducciones están desde el artículo 159 al 163 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Respecto a la primera categoría, existe una deducción especial aplicable para esta categoría que la encontraremos en el artículo 89. Teniendo la ganancia bruta menos estas deducciones, vamos a llegar a determinar la ganancia neta de la primera categoría. Vinculado a este tema, es importante aclarar que el principio general de las deducciones lo encontramos en el artículo 83 de la ley. Los gastos que admite la deducción de la ley, con todas las restricciones que también establece, son aquellos efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por el impuesto a las ganancias. Y siempre se van a restar esas deducciones de las ganancias producidas por las fuentes que las originan. Ahora, si existieran gastos que se realizaron para obtener, mantener y conservar ganancias que están exentas o no gravadas, se van a tener que restar de esas fuentes generadoras de estas ganancias exentas o no gravadas. Es decir, que deberá realizarse la deducción en cada una de las fuentes productoras de las ganancias, tanto las gravadas, las exentas, como no las no gravadas. Cuando median razones prácticas y siempre que con ello no se altere la determinación del monto del impuesto, se puede admitir, por razones prácticas, como dijimos, que todas esas deducciones se resten de una de las fuentes productoras. Puede ser de las ganancias gravadas o de las ganancias gravadas en determinadas fuentes. Como vemos, en este artículo 83, el principio general establece una relación de causalidad, es decir, que esos gastos que admite la deducción de la ley son aquellos que están vinculados con la obtención de esas ganancias, gravadas por el impuesto, o también, dijimos, la vinculación con la obtención de ganancias exentas o no gravadas. Pero la que vamos a tener que restar de la ganancia bruta gravada por el impuesto son aquellas que tengan esta relación de causalidad con esta fuente productora. Salvo que la deducción esté expresamente prohibida. La ley, en forma taxativa, establece en el artículo 92 cuáles son las deducciones que están prohibidas. Teniendo en cuenta la clasificación de las dos fuentes por la renta mundial, que es la ganancia de fuente argentina y la ganancia de fuente extranjera,
todos los gastos que se realicen en la República Argentina se van a presumir vinculados con ganancias de fuente argentina. Ahora, puede suceder que los gastos que están realizados en el extranjero, teniendo en cuenta el artículo 91, inciso E, es decir, todas las comisiones por las exportaciones, se van a presumir vinculados con la ganancia de fuente argentina. Salvo esas situaciones en particular, todos los gastos que se realicen en el extranjero se van a presumir vinculados a fuente extranjera. Vuelvo a decir, es decir, los gastos realizados en la República Argentina se consideran vinculados con ganancias de fuente argentina. Los gastos realizados en el exterior se presumen vinculados a ganancias de fuente extranjera. Sin perjuicio lo dispuesto en el artículo 91, inciso E, que son las comisiones o gastos que se realizan en el extranjero, pero que están vinculados a las exportaciones de bienes que son de fuente argentina. También establece este artículo 84 que podrá admitirse su deducción de las ganancias de fuente argentina, esos gastos realizados en el extranjero, si se demuestra debidamente que están destinados a obtener, mantener y conservar las ganancias de fuente argentina. O sea que se podría deducir de la fuente argentina gastos que se han incurrido en el extranjero, pero que se puede demostrar fehacientemente esa vinculación con la fuente argentina. Existen deducciones que son, la ley las nombra deducciones especiales de las 4 categorías, de la primera, segunda y tercera y cuarta categoría, que las nombra en el artículo 86. Son deducciones que son comunes a todas estas categorías. El artículo 86 comienza diciendo que de las ganancias de las categorías primera, segunda, tercera y cuarta, y con las limitaciones de esta ley, se podrán deducir. Y allí comienza a enumerar. Dice los impuestos y tasas que recaen sobre bienes que producen ganancias. Por ejemplo, en la primera categoría sería el impuesto inmobiliario, las contribuciones territoriales, el inciso B, las primas de seguro que cubran riesgos sobre los bienes que producen ganancias, el inciso C, las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor de esos bienes que producen ganancias, como podría ser una tempestad, un incendio, un siniestro, pero aclara que esa pérdida extraordinaria se va a poder deducir en cuanto no fuera cubierta por seguros o indemnizaciones, porque si estuviera cubierta por un seguro o indemnización, ya la ley permite la deducción de las primas de seguro. También las pérdidas que están debidamente comprobadas a juicios de la AFIP, que están originadas por delitos cometidos contra bienes de explotación de los contribuyentes y que han sido efectuados por los empleados de esas mismas empresas, en cuanto no fueran cubiertas por seguros e indemnizaciones. El inciso E se refiere a los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas. Acá hay sumas que están específicamente reconocidas por la AFIP en lo que son los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones. Y por último tenemos las depreciaciones o amortizaciones por desgaste, agotamiento o la obsolescencia y pérdidas por desuso. En este caso concreto, la ley especifica concretamente cuáles son los criterios de depreciación o amortización que se utilizan para los inmuebles y también para los bienes muebles. Hay una excepción o una exclusión que serían las amortizaciones de automóviles, cuya deducción está prohibida por el artículo 92, inciso L de la ley, con las limitaciones que establece ese artículo. El artículo 87 explica cómo va a ser la amortización
de los inmuebles. Las amortizaciones de edificios y demás construcciones que originen ingresos grabados, se admitirá deducir el 2% anual. Siempre las amortizaciones de los inmuebles es sobre la construcción, o sea, sobre la mejora. Y para determinar cuál es el porcentaje atribuible a la construcción, se tendrá en cuenta el avalúo fiscal. El avalúo fiscal es aquel que se utiliza para el pago del impuesto inmobiliario o la contribución territorial. Ese avalúo fiscal, la porción o proporción atribuible a la obra o construcción es la parte amortizable. Y se tiene que considerar el avalúo fiscal que existía al momento de la adquisición de ese bien. O en su defecto, si no se puede determinar o no existe ese avalúo fiscal, sería el justiprecio, dice la norma, que puede establecer el contribuyente. Es importante saber que la amortización de los inmuebles se realiza por trimestres calendarios. La vida útil de un inmueble está estimada en 200 trimestres. Es decir, que se van a amortizar en el año 4 trimestres. Si es el 2% anual, sería el 0,5% por trimestre. Y se amortiza desde el inicio del trimestre de que fue incorporado ese bien, o desde el momento en que se lo afectó, porque puede ser también que se lo compró, pero no se lo había afectado todavía a producir ganancias, entonces va a ser desde la afectación, trimestre de afectación de ese bien, hasta el trimestre en que se agote el valor de los bienes, o hasta el trimestre inmediato anterior, aquel en que los bienes se enajenen o desafecten de la actividad gravada por el impuesto. Es decir, que la amortización es por trimestre. Otro tema importante a analizar es que la FIP puede admitir la aplicación de porcentajes superiores al 2%. Esto es cuando el contribuyente pueda demostrar fehacientemente que la vida útil de ese inmueble es inferior a 50 años. Este cambio de aplicación en el porcentaje de depreciación superior al 2% debe ser comunicado fehacientemente a la FIP en oportunidad de presentar la declaración jurada correspondiente al primer ejercicio en el cual van a aplicar ese porcentaje mayor. Y esto en la vida real puede suceder, porque podría darse el caso, por ejemplo, de inmuebles que han sufrido un deterioro grande porque han estado cerca de un lugar donde hubo un terremoto, ¿cierto? O hubo la explosión de una bomba. Entonces esos inmuebles han perdido en cierta medida la vida útil de esos 50 años. Entonces pueden demostrar fehacientemente que la vida útil de esos inmuebles es inferior a 50 años. Entonces el porcentaje de depreciación va a ser mayor. Con respecto a la amortización de bienes muebles, la ley también adopta un sistema de depreciación lineal. Recuerden en contabilidad los métodos de depreciación, el lineal, es decir, por los años de vida útil de los bienes muebles. En este caso concreto, al costo o valor de adquisición de esos bienes muebles, hay que dividirlo por ese número de años de vida útil que se establecen para esos bienes. La ley no establece años de vida útil para los bienes muebles, por lo tanto se utilizan las prácticas de las normas contables, por ejemplo, para una maquinaria 10 años, para un rodado 5 años, para todos los bienes de informática 3 años. También es importante aclarar que la FIP puede admitir un procedimiento de depreciación diferente al lineal, es decir, un método
proporcional, teniendo en cuenta las horas trabajadas, las unidades producidas. Entonces, esto lo va a tener que justificar el contribuyente para que la AFIP lo pueda aceptar. Obviamente que esta cuota de depreciación, teniendo en cuenta que a partir del 2018 se reactivó los índices de actualización, se tiene que actualizar esta cuota de amortización desde la fecha, ¿cierto?, en que corresponda o sea, los valores se tienen que actualizar desde la fecha de adquisición o construcción hasta la fecha de cierre del periodo fiscal que se liquide. Esa va a ser la cuota de amortización que va a ser deducible. Los bienes inmateriales o los activos intangibles también siguen el mismo procedimiento que los bienes muebles, es decir, que se aplica el método lineal. Bien. Otro tema que aclara este artículo en su último párrafo y es interesante, es que la determinación del valor original de los bienes amortizables, en ese valor original no se tienen que computar comisiones pagadas y o acreditadas a entidades del mismo conjunto económico, o sea, cuando existen conjuntos económicos o intermediarias en la operación de compra. Bien, hay una aclaración, salvo que el contribuyente pueda aprobar una efectiva prestación de esas intermediaciones. Estas amortizaciones, tanto de inmuebles como de bienes muebles, como de materiales, son o sea, no implica una erogación de fondos, es una deducción admitida por la ley y como no hay una erogación de fondos, esto en el cuadro de justificaciones patrimoniales me tiene que, lo tengo que consignar en la columna de 2, es decir, en aquellos conceptos que me justifican incrementos patrimoniales, porque es una deducción admitida, pero no hay una erogación de fondos. Al no existir una erogación de fondos, se tiene que justificar en los conceptos de la columna 2 que implican incrementos patrimoniales. Con respecto a los inmuebles, en los inmuebles como ganancia de primera categoría, hay una deducción específica para la primera categoría que está relacionado con los gastos de mantenimiento del inmueble. O sea, todos estos inmuebles obviamente que deben ser conservados, reparados, y por lo tanto hay gastos de mantenimiento. En lo que son inmuebles urbanos, el contribuyente tiene una opción, que lo establece el artículo 89. Puede deducir los gastos reales de ese mantenimiento o conservación a base de comprobantes. Gastos reales significa a base de comprobante. El contribuyente tiene los comprobantes y por ende puede deducir esos gastos reales. En el caso de que opte por la deducción por gastos presuntos, que muchas veces puede suceder que el contribuyente no tiene los comprobantes o la totalidad de los comprobantes, la ley admite esta deducción presunta que equivale al 5% sobre la renta bruta del inmueble. Es decir, la renta bruta, supongamos, si es 100.000 pesos, sobre esos 100.000 pesos se aplica el 5%. Este porcentaje es por todo concepto, o sea, gasto de mantenimiento y conservación por todo concepto, reparaciones, gasto de administración, primas de seguro, etc. Hay algo muy importante que aclara la ley, es que si yo adopto un procedimiento, lo tengo que aplicar para todos los inmuebles urbanos, es decir, que no lo puedo variar de un año a otro. Es decir, tengo que usarlo por 5 años, como mínimo. No puede ser variado en ese plazo. Es decir, que si en un año tengo gastos presuntos, lo tengo que mantener, si opté por ello, lo tengo que mantener como un mínimo por el término de 5 años. Si opté por gastos reales, también mantenerlo por 5 años como mínimo, a opción del contribuyente. Gastos reales
o gastos presuntos. Se toma inclusive el periodo en que hubiera hecho la opción, o sea que ese se cuenta ya como un año. Y lo importante es que se aplica para todos los inmuebles urbanos la opción que ha adoptado. Ahora, los gastos presuntos no puede ser efectuada por aquellos contribuyentes que deben llevar contabilidad, o sea, que lleven libros, que realicen registraciones contables. En estos casos, siempre van a tener que ir por gastos reales. Tampoco se aplica para aquellos que tienen a cargo la administración y por ende deben rendir cuenta de su gestión. Entonces, en ese caso concreto, como son administradores que deben rendir cuenta de su gestión, estos gastos que van a deducir siempre deben ser gastos reales a base de comprobante. Hay algo muy importante que aclara la ley, es con respecto a los inmuebles rurales. Si yo tengo inmuebles rurales que están arrendados, me generan renta o ganancia de primera categoría. En ese caso, esta deducción por gasto de mantenimiento y conservación siempre tiene que realizarse sobre el procedimiento de gastos reales a base de comprobantes. Cuando utiliza el método de deducción por gastos presuntos, también va a implicar una deducción que me admite la ley, pero no hay una erogación de fondos. Por ende, en este caso, al no haber una erogación de fondos, este gasto presunto que me admite la deducción a la ley, me va a generar una justificación patrimonial en la columna 2. Es decir, me va a justificar un incremento patrimonial. A lo igual que lo que comentamos recién para las amortizaciones o depreciaciones, que no hay una erogación de fondos y por ende justifican incrementos patrimoniales. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en la próxima clase. Hasta luego.